Voy a empezar una serie de vídeos sobre la crítica de la razón pura. Lo hago con cierto escepticismo, pues no sé hasta qué punto el resultado será claro, y aportará algo, pero en fin, vamos adelante y veremos qué sale. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? De lo que vamos a ocuparnos nosotros ahora en estos vídeos es primero de todo el prólogo. Y bueno, hay que hacer algunas observaciones. Primero sobre el título, de la crítica de la razón pura. Como veis, se trata de una crítica. Y la crítica aquí se va a entender como digamos, un análisis de los límites de la razón. Se trata de que la razón, durante las épocas anteriores a Kant, el racionalismo de Descartes, sobre todo en el sistema de Wolff, ¿no?, al que Kant se refiere, en fin, que nosotros no podemos entrar ahora en eso, es, digamos, que la razón se ha excedido de sus capacidades o ha procedido sin hacer un examen de lo que ella es capaz de hacer. Como si un alpinista se va a escalar el Everest sin haber primero hecho algún tipo de prueba o algún tipo de entrenamiento, ¿verdad?, para saber dónde están sus límites, ¿no? Pues entonces el desastre pues está servido. Entonces se trata de hacer una crítica de la razón pura, es decir, de ver hasta dónde puede llegar la razón pura. ¿La razón pura quién es? Pues la razón cuando procede con independencia de los sentidos, ¿verdad? El prólogo, esta letra B, tiene que ver con que Kant hizo hay dos ediciones de la crítica de la razón pura. Y en el texto, pues siempre, si veis el texto, en el vuestro no, solo aparece el B, pero en el texto en los textos normales, ¿verdad?, que no están adaptados no son didácticos, hay a veces en los lados, no sé si se ve, pone B, pone A, y indica que, bueno, los diferentes añadidos, ¿no?, que se puede ir distinguiendo lo que aparece en la edición primera, que es la A, y lo que aparece en la edición segunda. Simplemente aquí nosotros vamos a ocuparnos simplemente de una parte del prólogo, que es pero de la segunda edición. Bien. La exposición la hemos dividido por párrafos, es decir, los numeritos que aparecen aquí son el número de párrafo. Cada párrafo va numerado y iremos desarrollando el texto párrafo por párrafo. Según cada esquema corresponde a un párrafo. El primer párrafo ya se plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos saber si un campo de estudio ha entrado en el camino seguro de una ciencia? Esta cuestión luego vendrá a llamarse el problema de la demarcación, es decir, cómo sabemos si algo es científico o no. Pues a veces nos venden el tema de la homeopatía, ¿verdad?, o el Reiki, en fin, toda una serie de pseudociencias. La cuestión es que cabe preguntarse qué es lo que convierte algo en una ciencia y por qué hay algunas disciplinas que no lo son. Hay que fijarse en que Kant aquí habla del camino seguro de una ciencia. ¿Qué quiere decir? La ciencia es un camino. Es decir, la ciencia no es algo que se consiga y se tenga ya una vez por todas, ¿no?, sino que es un camino, es un proceso. La ciencia precisamente se caracteriza por el proceso, por caminar, por ir avanzando. Y es un camino seguro, es decir, un camino que no va a tener que obligarnos, no tiene baches, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, o no hay posibilidad de perderse, sino un camino que avanza con paso firme, ¿verdad?, hacia un conocimiento cada vez más amplio. Entonces, eso ¿cómo sabemos, no?, si una disciplina ha entrado en ese camino, ¿verdad?, de progreso. Kant dice, bueno, en principio, así, de entrada, sin un análisis más profundo, lo sabemos por los resultados que tiene. Simplemente una disciplina que no sea científica no tendrá los mismos resultados que una disciplina científica. Claro, una de las primeras, una característica de las disciplinas que no son científicas es que en ellas la razón se queda estancada, ¿verdad?, y debe retroceder a menudo, es decir, que no hay avance, no hay cada vez más progreso. Que sé, las matemáticas desde Tales de Mileto pues han ido progresando, no se ha estancado, y no tenemos los matemáticos tienen que desdecirse, ¿verdad?, y desmentir lo que han dicho, sino que el avance es firme. Además, una disciplina podemos decir que no es científica, es decir, cuando no es posible poner de acuerdo a los distintos colaboradores sobre la manera de conseguir el objetivo en común.
En realidad Kant está pensando aquí en la metafísica, que es la disciplina, en fin, que desde Platón, ¿verdad?, Aristóteles, los autores como Tomás de Aquino, Descartes, vienen ocupándose de las cuestiones, digamos, más elevadas, últimas, ¿verdad?, del conocimiento, de las que puede alcanzar el conocimiento humano. Si existe Dios, ¿verdad?, si somos libres, qué es la realidad en sí. En fin, en qué se diferencia la realidad, ¿verdad?, respecto de las apariencias, qué somos verdaderamente, ¿no?, si el alma es inmortal. Todas estas cuestiones, pues parece que no es posible ponerse de acuerdo en estos asuntos, que es la justicia, ¿verdad? Sin embargo, en el teorema de Pitágoras, los matemáticos se ponen de acuerdo, y en física, en las ciencias naturales, pues los científicos, si a un momento determinado no están de acuerdo, al menos saben qué es lo que tienen que hacer para ponerse de acuerdo. Que hay ciertas convenciones, ¿verdad? Hacen un experimento, ¿verdad?, y pueden ponerse de acuerdo. El caso es que, de hecho, aquí Descartes está pensando en eso, en la metafísica y en cualquiera de estas disciplinas que no son científicas, en las que la razón no avanza y además los distintos investigadores, entre comillas, no pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad? No hay manera objetiva de ponerse de acuerdo. Más que, bueno, como aquí ven en el cuadro el retrato de Goya, pues peleando. Efectivamente, cuando observamos esto, cuando sabemos que la razón se ha quedado estancada, que retrocede, es decir, que no hay avance y progreso, y cuando observamos que los distintos investigadores no se ponen de acuerdo en nada, ¿verdad?, entonces podemos sospechar que esa disciplina no es una ciencia, es decir, no ha entrado en ese camino seguro de la ciencia. Dice, bueno, entonces, ¿qué es? Pues claro, dice Kant, palabras de Kant, dice, es un andar a tientas, ¿verdad? Andar como un ciego, tocando a ver, y cayendo y volviendo atrás, andando en círculo, es decir, sin avance. Interesante esta característica de la ciencia como progreso. Hay que ver, Kant es un ilustrado, ¿no? Y desde luego la idea de progreso está presente, ¿no?, en esa, digamos, en la ideología propia de los hombres ilustrados. Bueno, una vez que sabemos estos rasgos del camino que caracterizan el camino seguro de la ciencia, se trata de descubrir cuál es ese camino, es decir, en qué consiste, ¿verdad?, qué hay que hacer para entrar en este camino. Y con eso, ¿qué conseguiremos? Bueno, es importante, se dice, porque si eso supone que descubrimos que hay ciertas disciplinas a las que a lo mejor tenemos mucho aprecio, pero que no están en el camino seguro de la ciencia, y a lo mejor descubrimos que ni siquiera pueden estarlo, entonces, en ese caso, pues habrá que abandonar esos estudios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, esos estudios, la razón, ¿verdad?, los asumió sin ninguna reflexión previa, y ahora, pues bueno, el avance consiste en abandonar ese esfuerzo, pues por estéril, es decir, aquello que no nos lleve a ningún resultado, digamos, ni a ningún progreso y no nos haga avanzar en el conocimiento, pues es un esfuerzo estéril que hay que prescindir. Solo podemos saber que eso es así si analizamos cuál es ese camino seguro de una ciencia. Claro, Kant tratará de resolver esto analizando las ciencias de las que disponemos, ¿vale? Es decir, hay un hecho, el hecho de que hay ciencias y hay disciplinas, ¿verdad?, en las que ya observamos que hay progreso y lo que se ponen de acuerdo los científicos. Bueno, pues se trata de analizar esas disciplinas. Esas disciplinas son básicamente la lógica, la matemática y la física. Hay que ver qué es y cómo se han convertido, cómo han entrado, ingresado en ese camino seguro de la ciencia. En el caso de la lógica, bueno, la lógica es distinta del caso de las matemáticas y la física. Ahora veremos por qué. Este personaje que hay aquí es un busto de Aristóteles, ¿vale? O al menos de como, bueno, seguramente pues se parecería, ¿verdad?, Aristóteles a este señor. Y lo que dice Kant es que desde Aristóteles la lógica no ha tenido que dar ni un paso atrás. Es decir, que se cumpliría al menos la condición de que la lógica no tiene que retroceder, de retroceder. Es decir, que hay conocimiento, hay algo sólido. A la lógica que nos estamos refiriendo aquí es la lógica de Aristóteles, evidentemente. Dice Kant que no da ningún paso atrás. Desgraciadamente, claro, Kant no conocía los avances en lógica que se produjeron luego en el siglo XX, sobre todo en la notación, ¿verdad?, que debemos a lógicos como Frege o como Russell. Pero bueno, se lo vamos a perdonar esto, ¿vale? Y
Y lo que se refiere a la lógica, pues silogística, como Aristóteles, pues investigó pues las formas, figuras del silogismo y estableció los tipos y habló de su justificación. Pues los silogismos son estos argumentos que veis aquí, algunas de sus figuras. Por ejemplo, digo M es P y S es M, pues entonces S es P, ¿verdad? En fin, pues estas cosas. Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, ¿verdad? Sócrates es hombre, pues por lo tanto Sócrates es mortal. Estos tipos de argumentos son los que quedan investigados por la lógica de Aristóteles. Y en la época de Kant, pues esto era pues, el núcleo de la lógica y lo que se estudiaba en lógica. Vale. Claro, te dice, pero la lógica, cuidado, no ha podido dar ningún paso adelante. Digamos que la lógica está completa, ¿vale? Es decir, la hemos terminado. Dice, Kant considera que Aristóteles la terminó. Dijo todo lo que se podía decir sobre lógica y ya está. Insisto en que esto pues no es tan correcto, pero digamos que la perspectiva histórica de Kant no le permitía saber por dónde iban a ir los tiros, ¿no? En lógica, en el futuro. Pero en caso que para él la lógica pues está ya terminada, es algo hecho, y se parece indicar que se haya cerrada y acabada. Y eso se lo debemos, dice Aristóteles, se acabó. Claro, ¿cómo es posible, ¿no? Que esto que se haya cerrado? Veréis, luego bueno, eso lo explicaremos después. La cuestión es que incluso aquí Kant se defiende de posibles críticas, ¿no? Que dicen, bueno, no, la lógica no es solo los silogismos, no es solo la lógica de Aristóteles, sino que hay libros que amplían bastante la lógica. Y dice Kant, bueno, vamos a ver, esas ampliaciones de la lógica no vayan a ser añadidos que no tienen que ver con la lógica. Por ejemplo, a veces hay libros de lógica, dice que en la época de Kant muy habituales, donde bajo el título de lógica lo que se estudiaba era pues las facultades de conocimiento, es decir, se estudiaba la imaginación, en qué consiste el ingenio, qué es la razón, qué es el entendimiento, y claro, dice Kant, cuidado, eso no es lógica, eso es psicología, ¿vale? Entonces, aunque tú le pongas el librito el título de lógica, no quiere decir que eso sea lógica, tú has añadido ahí por eso, porque tiene que ver de alguna manera, pero no es una ampliación de la lógica. La lógica es el estudio de los argumentos válidos y ya está, no de las facultades del entendimiento, del conocimiento. También dice, se habla a veces bajo el título de lógica, se investiga del origen del conocimiento, los tipos de certeza, ¿verdad? El idealismo, el escepticismo, si podemos saber o no podemos saber, y lo que hoy llamaríamos teoría del conocimiento. Pero tampoco eso, realmente es lógica, ¿verdad? Dice, bueno, es metafísica, ¿verdad? En otras, física, teoría del conocimiento, filosofía, ¿verdad? No tiene que ver con la... También dice, investigamos sobre los prejuicios, ¿verdad? Las causas y sus remedios, ¿verdad? Y cómo nuestros prejuicios, las ideas que nos hacemos de las cosas, pues determinan nuestro conocimiento. Eso es antropología, ¿verdad? Vamos a estudiar diferentes culturas y cómo ven el mundo, cada una de ellas. Pero eso tampoco tiene que ver con el estudio de los argumentos válidos, ¿verdad? Simplemente es añadido, podemos enriquecer la lógica con eso. Dice, más que ampliaciones, dice, son una confusión de los límites de la lógica. La lógica llega hasta el estudio de los argumentos de los silogismos, ¿verdad? Válidos y estudio de su validez y ya está. Y todo lo que supere eso, pues ¿qué es? Pues bueno, pues otras disciplinas, psicología, metafísica, teoría del conocimiento, antropología, lo que queráis. Y decir que todo esto es lógica, pues es una confusión, ¿vale? Simplemente eso, Kant se defiende de la posible ataque de algunos autores contemporáneos que digan que su libro de lógica incluye algo más que la lógica de Aristóteles. Dice, sí, pero eso que incluye más lo llamas lógica tú porque quieres, porque no sabes, ¿no?, qué es la lógica. Pero la lógica está ya terminada y cerrada desde Aristóteles, dice Kant. Claro, la lógica, dice, de lo que trata es de exponer con detalle y demostrar con exactitud las reglas formales de todo pensar. ¿Formales? ¿Qué quiere decir aquí? Formal significa que no se hace referencia al contenido. Cuando digo que todo M es P, ¿verdad? Y que todo S es M, y de ahí concluyo que S es P, no estoy haciendo referencia al contenido. M y P pues son predicados que ignoro su significado. Me interesa simplemente el estudio de la forma lógica de esto. Entonces la lógica estudia la forma, las reglas formales de todo nuestro pensamiento. Claro, ¿por qué hemos dicho al principio que había una diferencia entre la lógica y las ciencias que llamamos objetivas? Claro, es que porque son cosas distintas. Todo tiene que ver con aquello de lo que se ocupa el entendimiento. Vemos que las ciencias, por ejemplo,
la física, ¿verdad? Cualquiera de las ciencias que nosotros conozcamos, tratan de cosas, ¿verdad? Tratan de objetos del mundo. Aquí he puesto pues esto, pues un átomo. La física estudia la materia y las cosas, ¿verdad? Y cómo se comporta y tal. Sin embargo, hemos dicho que la lógica evidentemente es formal. A la lógica no le interesa el contenido de nuestros argumentos, sino la forma. De manera que la lógica, de alguna manera, no se ocupa de objetos, no se ocupa del mundo. Por mucha lógica que yo sepa, por muchos silogismos que yo estudie, no sé, ¿verdad? Con nada de acerca de cómo se mueven los planetas, ni si la sangre circula o no circula, simplemente sé la forma general de los argumentos. Vemos que la lógica, el entendimiento, en vez de ocuparse de cosas distintas de él, el entendimiento se ocupa de sí mismo. Dice Kant que hace abstracción, es decir, se olvida de todos los objetos de conocimiento y de sus diferencias. Y entonces se queda pues, con la forma lógica del argumento. El entendimiento no debe ocuparse nada más que de sí mismo y de su forma. Digamos que la lógica es el ejercicio que hace el entendimiento para entenderse a sí mismo, dicho de alguna manera. Y el valor que le da Kant a la lógica es de propedéutica, es decir, una antesala, una preparación para las ciencias. De la lógica también Aristóteles lo vio de esa manera. Aristóteles tituló Organum, ¿verdad? El conjunto de los estudios, investigaciones lógicas. ¿Por qué? Porque es un instrumento, es una herramienta para las ciencias, pero no es propiamente una ciencia objetiva en el sentido de que se ocupe de objetos. El éxito, entonces, de la lógica, el hecho de que la lógica haya podido terminar y se haya podido dar por terminada, tiene que ver precisamente con su limitación. Como no se ocupa de objetos, ¿verdad? Que los objetos pues abren un mundo indefinidamente grande, sino que el entendimiento se ocupa de sí mismo pues, y no tiene que hacer nada, ¿verdad? No tiene que salirse de sí, pues completa la tarea. Para seguir, para analizar las matemáticas y la física, es conveniente hacer primero, cuando hacen en el párrafo cuarto del prólogo, una distinción en conocimientos teóricos y prácticos de la razón. Esta distinción es de la máxima importancia, porque luego tendrá graves consecuencias en lo que es el desarrollo de la crítica de la razón pura. Se distingue entre lo teórico y lo práctico. Realmente, otra manera de expresar eso también se habla del uso teórico de la razón y del uso práctico de la razón. Dicho de manera, digamos, rápida y sin entrar en detalles. El uso teórico de la razón es el que tiene que ver con la ciencia y el uso práctico de la razón es el que tiene que ver con la moral, ¿vale? Teórico viene del griego, theorein, de ver, ¿verdad? Lo que hay, determinar lo que hay. Y práctico tiene que ver de la praxis, ¿no? De la acción. Por eso uno tiene que ver con la ciencia, decidir qué hay, y el otro tiene que ver con la moral, decir qué debe hacer, qué debe haber. Kant lo explica de un modo que puede resultar un poquito oscuro, sobre todo a los que se acercan por primera vez a la crítica de la razón pura o al texto de Kant, pero sé que puede entender. Kant habla de dos formas en que la razón se relaciona con su objeto, es decir, cuando razonamos, la razón trata sobre algo, ¿verdad? Entonces, ese algo sobre lo que estamos razonando es lo que llamamos el objeto, ¿vale? Y la relación con el objeto, aquello con sobre lo que razonamos, pues puede ser teórica o puede ser práctica. Veremos cuál es la diferencia entre estas dos. En la razón teórica, o en el conocimiento teórico, la razón determina su objeto a priori. Pero esto es importante, la razón determina el objeto y lo hace a priori. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos hablando de las leyes de la naturaleza, conocimiento teórico, establecer cómo es el mundo, o al menos el mundo de la experiencia. Todo conocimiento teórico, toda ciencia, la hace un sujeto, ¿verdad? La ciencia no es algo que nace por ahí que nosotros percibimos, sino la ciencia es algo que hacemos nosotros. Como sujetos, ¿verdad? Tenemos ciertas limitaciones, o estamos condicionados por nuestra propia estructura. Así que esas condiciones, esas determinaciones, ¿verdad?, previas, de alguna manera quedarán reflejadas en nuestras teorías científicas. Así que en la ciencia la razón determina, es decir, decide, establece ciertos rasgos acerca de sus objetos a priori, pero esos objetos le son dados. Digamos, el científico, cuando investiga, parte, o sea, determina su objeto. ¿En qué sentido? En el sentido de que considera que cualquiera de los objetos que va a encontrar está sometido al principio de causalidad. Los científicos buscan las causas de las cosas. Si las buscan es porque no son evidentes, no nos aparecen ahí, sino que nosotros
a priori, ¿verdad? Antes de encontrarlas ya consideramos que están. Es decir, que de alguna manera preconfiguramos los objetos y establecemos ciertas determinaciones, ciertas características de esos objetos que vamos a investigar. Eso es lo que hace el conocimiento teórico, la ciencia, ¿vale? Ahora, no basta tener esas determinaciones a priori, esas ideas acerca de los objetos, sino que el objeto se nos tiene que dar. De alguna manera falta la experiencia y tiene que haber algo ahí sobre lo que nosotros pensemos y a lo que nosotros le apliquemos, ¿verdad? Nuestras teorías científicas, o las estructuras de nuestras teorías científicas. Soy muy cuidadoso aquí porque tampoco quiero introducir elementos que van a desarrollarse después. Entonces hablo en general, igual que una cámara de fotos. Tiene cierta estructura, ¿verdad? Y la estructura de la cámara determina ciertos rasgos de las fotografías y si cambiamos de cámara, pues las fotografías cambiarán ciertos rasgos. De hecho, hay gente que a partir de una fotografía puede saber con qué cámara se ha hecho. Pues del mismo modo, el sujeto, podemos decir, además, que la cámara determina a priori la fotografía. Porque si la cámara tiene una resolución determinada, pues ya viene eso es una determinación a priori de la fotografía. Ahora, para hacer la fotografía tiene que estar dado algo, ¿verdad? Un objeto, que tenemos que fotografiar algo que nos viene dado, que no lo inventa la cámara. Eso es lo que pasa con la ciencia, con el conocimiento teórico. La razón determina, en función de su propia estructura, determinado objeto que le es dado. Por eso este dibujo ilustraría esto. Las manos serían la razón, ¿verdad? Que de alguna manera tienen cierta estructura y ciertos límites, no pueden abarcarlo todo, pero le tiene que ser dado un objeto, será la bolita esa. En lo que llamamos el conocimiento práctico o el uso práctico de la razón, la cosa cambia, porque aquí dice Kant, aquí la razón hace real a su objeto. Quiere decir que mientras que aquí de alguna forma el objeto está dado, y la razón lo único que hace es determinarlo. Me es dado el objeto y lo que hago es determinar sus características, sus causas, sus efectos, ¿verdad? Y otras cuestiones. Aquí, sin embargo, el objeto no me es dado en el concepto práctico. Recordad que estamos hablando de la moral, ¿vale? Y después de todo, la moral o la ética, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver no con lo que hay, no con determinar lo que hay, sino con determinar o decidir lo que debe haber. Claro, lo que debe haber, a lo mejor no lo hay nunca. A lo mejor yo pienso que los políticos no deben mentir. Y sin embargo no encuentro ningún político que no mienta. Por poner un ejemplo inocente, ¿verdad? Pero de alguna manera la razón ha sido capaz de generar ese objeto del político honesto, ¿verdad? No es algo que encuentro, que me es dado por la experiencia, sino es algo que la razón hace real. Es un deber ser, ¿verdad? Es un plano distinto al de lo que es. Claro, tiene que ver con las leyes morales. Las leyes morales no se debe matar, no se debe mentir, se deben cumplir los contratos. Son leyes que, digamos, no determinan los objetos, sino que los hacen reales, ¿vale? Las leyes morales quiere decir que solo existen en la medida en que nosotros pensamos, ¿verdad? Por eso pongo aquí como ilustración un huevo, un pollito, sale de un huevo, parece entrañable. El huevo sería la razón, y la razón misma produce las leyes morales, ¿vale? Que hacen reales a sus objetos, que no nos vienen dados. Claro, la función de la crítica de la razón pura, también hay una crítica de la razón práctica, es exponer la parte pura a priori de la ciencia y del conocimiento práctico. Aquí ocurre una cosa, lo que hace Kant en la crítica de la razón pura es ver qué hay a priori, ¿verdad?, en la ciencia. Es decir, si estuviéramos investigando cámaras, de fotos, Kant no estaría investigando el contenido de las fotografías, sino la estructura de las cámaras, que de alguna manera determinan las fotografías a priori, antes de hacerlas. Pues en la crítica de la razón pura vamos a determinar cuáles son la parte pura, la parte de la estructura a priori, que el sujeto posee y que determina a priori a los objetos, ¿vale? También se hablará de esto, pero hay otra crítica, es la crítica de la razón práctica, en la que se establece la parte pura. Claro, en realidad, en el asunto de la moral, todo es puro, ¿verdad? Porque dado que el mundo tal y como debe ser, nunca va a ser un mundo, nunca lo vamos a encontrar en la experiencia, ¿verdad? Sino que solo pues, un mundo al que podemos alcanzar en la medida en que somos racionales, pues la moral práctica, la moral pues siempre es toda pura, ¿eh? Pero en fin, esto es lo que nos proponemos y sobre todo pues especificar cuál es la parte pura
del sujeto que determina a priori al objeto, ¿vale? En el conocimiento teórico. Y veremos cómo eso no solo está relacionado, sino que permite y hace posible el conocimiento práctico.